embarazo de alto riesgo. Pero, ¿a qué se debe esta situación? Acompáñenos y descubramos juntos la razón de esto. La meiosis es el proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que presentan este tipo de división celular son células germinales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. Esta división cuenta con 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, también llamada división reduccional, es la primera división celular de la meiosis, pero antes de que inicie dicho proceso ocurre la interfase, donde una célula madre duplica su ADN para distribuir la misma cantidad de información genética a las células hijas. Terminado este proceso, se da lugar a la primera fase de la meiosis 1, la cual es la profase 1. Esta, a su vez, se divide en 5 subetapas. La primera es el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno. Aquí se produce el entrecruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos del ADN entre cromosomas homólogos. El diploteno. Y por último, el diacinesis. Es donde los cromosomas se siguen condensando, aumentando de grosor y separándose de la envoltura nuclear. Una vez terminado la profase 1, damos inicio a la metafase 1. Aquí, los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial. Luego, en la anafase 1, se separan los cromosomas homólogos y se dirigen hacia los polos opuestos. Y por último, en el telofase 1, uno de cada par de cromosomas están en los polos opuestos y se va formando la carioteca. La meiosis 2 se realiza a partir de las células resultantes de la meiosis 1, pero no te compliques ya que este proceso es parecido a la mitosis. La meiosis 2 consta de 4 fases, las cuales son profase 2. Aquí el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriolos se mueven a los polos de la célula y se crea el uso meiótico. En la metafase 2, los cromosomas se ponen en el plano ecuatorial. Luego los usos meióticos se unen a los centrómeros de los cromosomas. Anafase 2. Los microtúbulos se cortan, haciendo que las cromátidas de los cromosomas se separen, yéndose a los polos opuestos de las células. Telofase 2. Las cromátidas llegan a los polos de las células, para que luego se forme un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula. En este punto, la célula comienza con la citocinesis. Y así, a partir de una única célula diploide, se formaron 4 células haploides, idénticamente diferentes a la célula original y entre ellas. La gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman los gametos masculinos y femeninos en las gónadas. En el caso del hombre, la formación de los espermatozoides se denomina espermatogénesis y tiene lugar en los testículos. En cambio, en la mujer, la formación de los ovocitos se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. La gametogénesis está conformada por 3 fases. La primera es la de multiplicación, la segunda es de crecimiento y la tercera es de maduración. En la fase de multiplicación, las células germinales aumentan su número por medio de sucesivas divisiones mitóticas. En la fase de crecimiento, las ovogones aumentan su volumen plasmático y se diferencian en ovocitos primarios. Y en el caso de las espermatogonias, aumentan ligeramente su volumen y se eleva el número de mitocondrias a nivel del citoplasma, convirtiéndolas en espermatocitos primarios. También se inicia la profase de la primera división de maduración. En la fase de maduración, los espermatocitos y los ovocitos primarios reducen su número de cromosomas y adquieren características morfológicas que las habilitan para la fecundación. En el caso de la espermatogénesis, antes de completar su maduración, se añade una fase más llamada espermogénesis, en la que los espermatidas se van a convertir en espermatozoides. La ovogénesis es el proceso en el que los ovogonias se transforman en ovocitos y sucede en los ovarios. Está dividido en 3 fases y comienza desde la etapa prenatal. En la fase de multiplicación, la célula germinal hace mitosis y se transforma en una ovogonia, la cual en la fase de crecimiento se nutre, crece y se transforma en un ovocito primario. Posteriormente, en la etapa de maduración, comienza a ser meiosis 1, sin embargo, se detiene en la profase 1, dando lugar a miles de ovocitos primarios, hasta la etapa de la pubertad. Luego de este tiempo de letargo, los ovocitos primarios finalizarán la meiosis 1, dando lugar
tanto a un ovocito secundario como a un cuerpo polar. Estos últimos siendo notablemente más pequeños debido a que los ovocitos secundarios reciben más citoplasma que los primeros cuerpos polares. En la meiosis II, el primer cuerpo polar generará 2 segundos cuerpos polares, los cuales terminarán degenerándose. En el caso del ovocito secundario, este generará un segundo ovocito secundario, que se mantendrá en la metafase 2, la cual se reanudará solo si el ovocito es fecundado, algo que dará lugar a un cigoto o un óvulo fecundado. En caso contrario, si el ovocito no es fecundado, este se expulsará mediante la menstruación. Sin embargo, en el proceso de la meiosis y la formación de gametos, se pueden generar algunas alteraciones. Una de las más comunes en los seres humanos es la alteración cromosómica. Esta es causal de una descendencia afectada y de los abortos espontáneos.